Generalmente cuando se hace un preprocesamiento de datos, se cambian los tipos de base, porque si esto vos te fijás qué tipo de dato es, generalmente a veces te aparece tipo object, de tipo string, y bueno, así sucesivamente. Entonces es mejor pasarlo todo lo que sea la parte numérica float, trabajar con decimales, tipo float 64, es lo que admite Python, y bueno, después si querés hacer una modificación, queda a tu gusto. Entonces para ello sería dataframe, que es la variable en la cual estamos trabajando. Vamos a hacer un cambio mismo de esa variable. Dataframe.asType, mismo dentro de sus parámetros, vamos a justamente pasarle el primer campo llamado peso, gramos, bien escrito, ojo porque capaz te salta algún error. Esto va a ser igual a float64, por ejemplo. Va a ser igual a float64, es el tipo de dato, el tipo float. Después exactamente lo mismo para diámetro. Diámetro centímetros va a ser igual a float64 también. Seguidamente vamos a cambiar, ojo acá, que una coma. Voy a colocarlo acá abajo mejor. Acá diámetro, precio en dólares. Dos puntos float64. Todo en decimal, ¿sí? Fíjate que estamos trabajando todo en decimal. Y después de float64, pues 64 en 84, vamos a colocar, no sé por qué me come los caracteres. Bueno, ahí. Vamos a colocar la etiqueta, ¿sí? Etiqueta. Va a ser igual a string, ¿sí? Vamos a trabajar con string. Se puede trabajar como object, pero vamos a trabajarlo con string. Vamos a cerrar estas variables. Creo que no las cerramos, no las cerramos. Voy a cerrarla acá. Y también cerramos lo que es el primer paréntesis, que es este. Shift Enter, a ver si no surge ningún error. No surge ningún error. Perfecto. Vamos a entonces imprimir o mostrar con display justamente esos datos. Dataframe, Shift Enter, Data. Bien, ahí tendríamos justamente estos datos en decimal, lo que son los pesos en gramos, el diámetro y los precios en dólares. Seguidamente de nuestra etiqueta, que son nuestros artículos electrónicos, en formato string. Lo podemos trabajar en formato de tipo object, pero en este caso en formato string. Ahora vamos a tener que implementar justamente nuestro algoritmo de aprendizaje supervisado, simplemente implementar, no tenemos que diseñar, no tenemos que programar nada, porque ya está programado mismo en la librería de scikit-learn. Si no sabes qué es scikit-learn, fíjate mismo en los videos que yo te lo expliqué al principio, para qué sirve, cómo se implementa y cuál es el uso del mismo. Entonces, para esto vamos a importar un módulo específico que se va a llamar tree, ¿sí? Tree va a ser el módulo del árbol de decisión que vamos a implementar. Entonces, para eso, sklearn import, mismo de esta librería, tree, el módulo tree. Shift Enter, si surge un error, nos va a decir acá, y si no, todo correcto. Está renderizando, fíjate, ¿sí? Está importando todo lo necesario. Perfecto, se importó todo lo que se tenía que importar. Ahora hay que importar las características que son estas y hay que importar lo que son las etiquetas que son estas. Porque nosotros tenemos la visualización solamente. Acá lo estamos visualizando a través de la salida de consola. Pero nosotros lo queremos importar, guardar en una variable para poder trabajar seguidamente con los algoritmos del aprendizaje supervisado, en este caso de scikit-learn. Entonces para esto vamos a declarar dos variables que se va a llamar, en mi caso, características. Va a ser igual a dataframe, que van a ser justamente los datos que estamos visualizando de nuestra base de datos, en este caso tipo archivo CSV, y vamos a tener que pasarle como doble corchete justamente esas características. La primera característica va a ser el peso, va a estar dada por los gramos. La segunda característica va a ser el diámetro,
entre paréntesis lo que son los centímetros. La tercera característica que nosotros queremos importar va a ser el precio, ¿sí? En dólares. Excelente. Después en la otra variable vamos a llamarla etiquetas. Y esto va a ser igual a dataframe entre corchete simplemente etiqueta, el campo etiqueta. Bien, lo que va a hacer es traer toda la data que se encuentra en cada uno de los campos. Simplemente hacemos eso con el dataframe, la función dataframe. Fíjate que trabajar con pandas es relativamente rápido y relativamente sencillo. Si no tenés que hacer un recorrido de la cantidad de datos que existe sobre una lista, por ejemplo, crear una lista. No, todo de forma automática, sabiendo utilizar lógicamente lo que es pandas. Entonces traemos toda esa información y una vez traída esa información vamos a imprimirla, porque si no, no vamos a poder visualizar justamente esa información. Entonces print entre sus parámetros, características, le damos un print simplemente para que no deje un espacio y después vamos a también mostrar lo que son las etiquetas. Shift Enter y ahí tendríamos justamente todas las características que hicimos en nuestra base de datos y todas las etiquetas que son notebook, celular, impresora y tablet. Bien, vamos a trabajar entonces ahora sí con nuestros árboles de decisión. Entonces para eso vamos a crear una variable que se va a llamar el clasificador. El clasificador a simples rasgos lo que va a hacer es, en base a ciertos parámetros que le vamos a pasar, que van a ser justamente las características y las etiquetas, tomar una decisión en base a su algoritmo creado. El algoritmo creado justamente se encarga de eso. Es un algoritmo de tipo árbol de decisión, tiene grafos, tiene un montón de cosas más, de forma algorítmica, y en base a justamente esas etiquetas y esas características, justamente con la función que vamos a implementar, que se llama fit, que es un tipo de función que va a entrenar ese algoritmo, vamos a tener una salida predictiva, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a tree.decision, tree classifier. Bien, si esto está bien escrito, perfecto, y vamos a implementar justamente esa función clasificador.fit, que nos va a poner a entrenar nuestro algoritmo, o sea que le vamos a pasar esas características y le vamos a pasar estas etiquetas para que lo entrene ese algoritmo y nos dé una predicción. Características va a ser el primer parámetro y el segundo parámetro va a ser etiquetas. Bien, entonces vamos a tener que almacenar el resultado en una variable, lógicamente. Le voy a llamar yo resultado. Vamos a tener que pasarle el clasificador .predict, ¿sí? Para que nos dé una predicción en relación a los nuevos valores que nosotros vamos a agregar justamente a ese algoritmo. Los valores que nosotros le vamos a pasar, por ejemplo, va a ser cierta característica, por ejemplo, peso, diámetro, precisión, por ejemplo, peso, diámetro, precio, y en base a estas características nos da una etiqueta, ¿sí? Simplemente son algoritmos que machean en relación a máximos y mínimos, en este caso, de estas características y nos dan un potencial resultado, en este caso, con una cierta curva estimada sobre la etiqueta predictiva. Bueno, pasamos, por ejemplo, no sé, 1 kilo, 1000.0, acuérdate que estamos trabajando con decimales, después 45, ¿sí? 45.0, después el otro podríamos darle 270, ¿sí? Que sería el valor en dólares, fíjate, más o menos por acá,